Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos nuestro estudio sobre evangelismo. ¿Okay? Y hoy vamos a ver las maneras para aplicar nuestra estrategia de no responder o no responde, que vamos a utilizar con los agnósticos y ateos. ¿Okay? Y la primera manera de hacer esto es básicamente como usted siguiendo preguntándole sobre su teoría, su idea, su pensamiento, y sigues dando preguntas hasta que llegas a ellos hablando sobre los orígenes de algo, puede ser universo, o a dónde origina, por qué es el comienzo de un principio como moralidad, cosas así, pero vas a seguir preguntando hasta que puedes llegar a esa cosa principal. Y la razón por eso es que hay solamente uno de cuatro respuestas que existen para el principio de una cosa, y tres son incorrectos. ¿Sí? Solamente uno es correcto y vamos a verlo. Una manera de hacer esto es como si ellos comienzan explicando cosas sobre el universo y cosas complicadas de física y cosas así. Tú puedes decir, ¿y de dónde salió eso? ¿Qué significa esa palabra que está diciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de esa cosa? Y eso llega a una respuesta como la gran explosión. ¿Sí? Pero hay un problema con eso, porque la gran explosión comenzó con un punto de materia. Entonces puede preguntar, ¿de dónde salió esa cosita de materia? ¿Sí? Y tú sigues preguntando hasta que llegas a las cosas fundamentales de sus pensamientos. Y la cosa buena con esto, hermanos, es que no tienes que entender física ni nada así para responder de esta manera. Pero debes entender cómo hablar con personas, mostrar que sí tienes interés en lo que están diciendo, ¿sí ve? Y cómo debes responder cuando por fin llegas a ese punto. ¿Sí? Entonces, esta manera es bueno para utilizar con la mayoría de personas con los simples, porque muchos solamente repiten lo que escucharon por ahí, no realmente entienden lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, si dice, ¿de dónde sale eso? ¿Qué significa eso? Y antes de eso, ¿qué existió? ¿Sí? Personas van a estar ahí pensando. Bueno, ¿cuáles son las cuatro como maneras de llegar al fin o al principio de una cosa? Bueno, usando el universo, por ejemplo, porque muchos agnósticos y ateos creen en el universo y creen que ellos entienden el principio de ese universo, diciendo cosas como la gran explosión o algo así, cosas así. ¿Sí? Puede ser que ellos dicen que el universo es una ilusión, y eso suena mucho como esas religiones del Oriente, ¿no? Hinduismo, budismo, confucianismo, ¿sí ven? Eso es un concepto de monismo, y ya sabemos que monismo es falso. La cosa rara es que agnósticos y ateos, algunos piensan que esto parece muy inteligente, pero no saben que no hay nada nuevo debajo del sol. Están repitiendo cosas que fueron dichas de algunas religiones en el Oriente para miles de años. ¿Sí, va? Su filosofía existió antes de que ellos estaban ahí pensando en eso, porque realmente el raíz de ese pensamiento es el diablo. Y hermanos, sabemos eso, pero nuestra meta es no explicar eso a alguien que es perdido, sino mostrar que eso es falso y llegar a la verdad que es Jesús. ¿Sí? Entonces, el monismo es falso, ¿sí? ¿No? Y la verdad es que cuando dices que el universo es una ilusión, ya estás diciendo algo filosófico, eso no es algo científico como una manera empírica, porque no puedes, si estás ahí haciendo pruebas,
de cosas físicas, automáticamente estás asumiendo que son reales, ¿no? Porque vas a hacer exámenes de algo que es una ilusión, ¿sí? Entonces, es un pensamiento filosófico. Y con eso, cuando alguien dice algo como universo es una ilusión, están confesando que ellos tienen un facto, una verdad sobre el universo, y ya no son agnósticos, ¿sí ven? Porque siendo un agnóstico tiene que ver con no sabiendo algo, pero declarando algo así muestra que tú crees que sabes algo. ¿Sí? Okay. Bueno, número 2. El universo es eterno, es decir, que todo es hecho de materia, de energía, todo es físico y el universo siempre existió. No, yo entiendo, hermanos, que escuchando eso, con su educación del oeste o del occidental, está pensando que el universo tiene un principio. Eso es científicamente probado. Pero bueno, hoy en día ya buscaron maneras para rescatar eso y decir que el universo es eterno, diciendo que eso es solamente el principio de nuestro universo y había uno antes. ¿Sí, va? Personas siempre buscando mecanismos para seguir su creencia falsa. Entonces puede ser que encuentras un agnóstico ateo que crees en una manera u otra. No van a decir universos eternos, no les gusta la palabra eterno. ¿Sí, va? Pero van a decir algo similar. Que todo es físico, que todo es materia, que todo es energía. El universo es eterno. Y eso otra vez es monismo. Porque el monismo, Dios es el universo. Y Él es impersonal, todo eso. El universo es la cosa eterna. Por eso creen en reencarnación, etc. ¿Sí, no? Lo mismo aquí. Y eso es falso. ¿Cómo podemos probar eso en una manera que según el nivel de inteligencia de los agnósticos o ateos? Porque acuerda, ellos son los más básicos que hay, ¿sí? Ya votaron la revelación, ya votaron la filosofía de una manera, entonces tenemos la ciencia empírica, la segunda ley de termodinámicas, otra palabra, entropía. Si puedes explicarlo, bueno, si no, esto es la definición. Que todo se pone más desordenado o todo tiene fin. Si no crees eso, quema algo y vas a ver que desaparece. Quema un pedazo de papel o algo. ¿Sí? El universo quiere ser más desordenado, quiere terminar. ¿Sí? Y si quiere terminar, eso significa que había un principio, porque si no termina, no hay principio. Eso es lo que significa eterno. ¿Sí? No hay principio ni fin como Dios. Vamos a ver que la Biblia habla de esto sobre el universo. Vamos a Salmo 102, para que lo veas. Salmo 102. Y puedes notar eso, que la Biblia dijo esta cosa, que el universo tiene un principio muchos años antes de la ciencia. ¿Sí? Y también que el universo tiene fin muchos años antes de la ciencia. La Biblia ya sabía eso. ¿No? Salmo 102 y versículo 25 dice: Tú fundaste la tierra antiguamente, hablando de Jehová, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestidos mudarás, y serán mudados. Mas tú, el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Sí, no? Entonces el universo va a ser destruido, pero no Dios, porque Dios es eterno, no el universo. Entonces, cristianos, sabiendo que la Biblia enseña eso, ya cuando ves a alguien hablando en esa manera, puedes decir, vea, eso no es de acuerdo con la segunda ley de termodinámicas, para nada. ¿No? Y no es. Voy a decir, pero el sistema está cerrado, eso no funciona porque ya estás hablando de cosas fundamentales del universo completo, la cosa más grande que hay. No puedes hablar de un sistema cerrado, ¿sí?
para los que saben de lo que estoy hablando. ¿No? Porque puede ser si tienes un sistema abierto que puedes como agregar energía para contraatacar la entropía, pero no es así con el universo. Está cerrado. Eso para un ateo es el último. ¿Sí? Entonces no pueden decir esas cosas. Pero ignora eso. Si estás hablando con simples, no tienes que explicar nada así. Ellos van a entender que cosas se ponen más maluco en tiempo. Eso es una cosa común. Número 3. El universo comenzó naturalmente de, entre comillas, nada. Y la cosa rara con esta nada es que esa nada es realmente algo. ¿Sí ve? Entonces hay algunos científicos que quieren como redefinir nada como significando cero. Pero el número 0 es algo. Tiene propiedad, tiene conceptos, ¿sí ve? Nada es nada, no tiene propiedad, no tiene esencia, no tiene concepto, es nada, ¿sí ve? Pero los naturalistas, ellos quieren cambiar definiciones y decir cosas esperando que no estás dando cuenta, cristiano. Eso es naturalismo y eso es falso. ¿Cómo puedo probar eso según su nivel de inteligencia? La primera ley de termodinámicas. Es algo como esto. Materia ni energía no pueden ser creadas ni destruidas de nada espontáneamente. ¿Sí? Entonces, leyes de ciencia están hablando en contra de estos conceptos sobre los orígenes del universo. Y número 4, ya saben, el universo comenzó sobrenaturalmente, es decir, el Señor creó todo, es decir, la verdad, es decir, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Romanos 1, que rechazan el creador para la criatura. Salmo 19, que dice que toda la creación y las estrellas y todo eso muestran a Dios, que el día y la noche hablan de Él, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben los versículos. Y este es el único que es correcto. Entonces su meta es mostrar que todo esto es incorrecto para que puedas llevarles a la verdad. Porque todos saben que esto es cierto, según Romanos 1. ¿Sí, ven? Entonces, cristiano, no tienes que decirles que esto es cierto. Solamente por mostrando que todo esto es falso. Eso es la manera simple. ¿Sí, ven? Tú puedes hablar como, entonces todo esto es falso. Tú sabes cuál es la última respuesta y eso es la verdad. Y ya. Aquí. ¿Sí ven? Esa espada del Espíritu. Dios. Y bueno, la segunda manera de aplicar no responde, responde, es la prueba A y P. Voy a explicar lo que es eso. Eso es para los que son insensatos o burladores, personas que no terminan su argumento aquí y quieren seguir hablando con usted como si fuera que son intelectuales y académicos o lo que sea. Y yo entiendo, si tienes un PhD en algo en física, ok, tú eres muy inteligente o muy sabio en su cosa específica. No significa que eres sabio en todo. ¿Sí va? Y la mayoría especialmente no son muy inteligentes con sentido común. No voy a mentir. Yo soy alguien que fue afectado a esas personas y yo lo sé. Asistí a MIT, yo hablé con personas así y usualmente con argumentos como ese se callaron o se ponían enojados porque no podían responder. ¿Sí ven? Dios hace que personas se cierren sus bocas. Bueno, prueba A y P. Y esto se refleja la primera enseñanza. A para arbitrariedad. Estás escuchando las respuestas de ellos y viendo que eso es arbitrario. ¿Sí ven? Y después tú puedes responder arbitrariamente, porque eso es una falacia lógica, ¿cierto? También que hay inconsistencia en lo que dicen. Por ejemplo,
Si dices que el universo es una ilusión, ¿por qué no vives así? Si es una ilusión, dame $50, porque no importa, todo eso es una ilusión, es un sueño, dame $50. No van a hacerlo. ¿Sí? Eso es inconsistente. Su conversación, su comportamiento no está de acuerdo con su teoría de existencia que ellos dieron aquí. ¿Sí? Y también hay que la verdad que su cosmovisión no puede proveer por las precondiciones de inteligibilidad. ¿Sí? Y ya vimos los 6 en la última clase, vamos a verlos otra vez. Y estás mostrando eso a ellos. La verdad, hermanos, cuando ellos están argumentando contigo sobre estas cosas, están probando que Dios en la Biblia existe. Tienes que mostrarles. Tienes que mostrarles que su cosmovisión no puede proveer para razonamiento en general. ¿Sí, no? Lo que ellos quieren es que tú dejas que ellos entran su corte, ¿sí, para argumentar contra su Dios y que usted no usa el mismo corte. Y parecen que estos días son muy eficaces. Hay muchos cristianos que piensan que no pueden pararse encima de su autoridad final para argumentar sobre Dios. Eso no tiene sentido. ¿Verdad? Yo tengo que parar encima de una colina para defenderlo. Eso es posible. Yo puedo parar encima de la Santa Biblia para defenderlo. Y ellos están encima de su Dios para argumentar contra su Dios. Y debes mostrarles eso. ¿Sí, no? Y hermanos, la verdad es la combinación de estos dos. Siendo eficaz en cuando estás evangelizando a personas, si son simples o insensatos, es la combinación de estas dos cosas según la dirección del Espíritu Santo. Si ignoras todo esto y miras preguntas, responder contra las personas que siguen hablando, eso parece exactamente lo que estábamos haciendo con todas las religiones en parte 3 de este estudio. ¿Dice cuenta? Es la misma cosa. La cosa rara con nosotros es que cuando hablamos con agnósticos y ateos pensamos que es algo diferente y no es. La verdad es más fácil, porque la autoridad final de un agnóstico o ateo es su mente y solamente tienes que mostrarles que no pueden confiar en su forma de pensar. Eso es fácil. No, ni siquiera dicen que no saben si Dios existe o dicen que saben que Dios no existe. ¿Sí? A lo menos las otras religiones saben que Dios existe, a lo menos no son tan insensatos. ¿Sí? Que el insensato diga en su corazón que no hay Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlos? Y lo que voy a hacer ahora es darte ejemplos de aplicando esas dos cosas según las precondiciones de inteligibilidad. Por ejemplo, comenzando con moralidad objetiva. Puede ser que estás hablando con alguien sobre moralidad, ¿sí? Y tú puedes decir, ¿de dónde sale la moralidad? Parece que ellos saben mucho sobre eso, por eso comenzaron hablando de eso, o hablando contra Dios sobre moralidad, ¿sí? Oh, no me gusta el Dios de la Biblia porque él mató los moabitas y todo eso cuando Israel entró a la tierra prometida. No me gusta Dios por eso. Ok, pero ¿cómo sabes que eso es bueno o malo? ¿Sí, ven? ¿Cómo puedes juzgar a Dios sobre eso? Eso es lo que estás mostrando en esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué hay moralidad objetiva? Y la verdad, hermanos, es que nadie vive según relativismo. Pero todos quieren hablar sobre siendo relativa cuando quieren ignorar a Dios y poner a Dios al lado, ¿sí? Pero nadie vive así. Eso es inconsistente. ¿Sí? Entonces, las preguntas pueden llegar a un momento que tratan de responder sobre los orígenes de moralidad y van a decir que es una ilusión o una manera así, todo es relativo, etcétera, que es solamente un concepto, cosas así, todo eso parece como esos cuatro. La verdad es que Dios nos dio moralidad porque Él es moral, es basado en su naturaleza.
una manera que ellos puedan responder. Pueden decir algo como esto. Moralidad es lo que da felicidad a la mayoría de personas. Entonces, es basado en felicidad. Bueno, pero su pregunta es ¿por qué hay moralidad? No lo que es. Tú no preguntaste qué es moralidad, ¿sí ve? Entonces esa respuesta no pertenece, pero parece que pertenece, y por eso es una falacia lógica. No tienes que saber eso, solamente tienes que saber, cristiano, que tú preguntaste por qué, y ellos te dijeron lo que es. Eso no fue su pregunta, y ya. Pero para que sepas, la Biblia explica por qué debemos ser morales, ¿sí ve? Moralidad no es algo que es, ¿sí ve? Y debemos hacerlo, no es solamente una opinión, no es relativo. ¿Okay? Por ejemplo, Mateo 22 y versículo 39, Jesús dijo con el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es porque debemos ser morales, ¿sí ve? Yo no quiero que alguien miente a mí, entonces no debo mentir. Por ejemplo. Okay. ¿Sabes que a esa cosa de moralidad es lo que da felicidad a personas? Piensa en eso. Okay. Muy raro, ¿no? ¿Cómo puedo responder a eso? Mostrando la fatuidad de esa idea. Bueno, tú puedes decir es que puede ser que torturar a los niños, ¿sí ven? Para placer es algo que da felicidad a algunos, ¿sí ven? Y por eso es moral. Y todos saben que eso no es moral. Entonces, eso muestra que eso contradice a sí mismo, ¿sí? Es ilógico. Bueno, puede ser que ellos siguen hablando contigo y dicen algo como esto. El código moral es solamente impulsivos eléctricos en su cerebro. Entonces, quieren conectar la moralidad como es el resultado de algo físico, ¿sí? Su cerebro está dando sinapsis y cosas así. Es por eso que eres moral. Y eso parece muy inteligente como una respuesta, pero eso es completamente inconsistente. ¿Por qué? Porque mi cerebro es diferente que el suyo. Mi cerebro está dando sinapsis o impulsivos eléctricos que son diferentes que el suyo. Entonces, según eso, mi moralidad debe ser diferente que el suyo. Y no solo nos puede explicar por qué hay moralidad objetiva, ¿sí ve? Porque hay un estándar sobre eso, una norma, un base, ¿sí ve? Sabemos quién es el base, el Señor. Ellos no. Entonces tienen que explicar a ti, ¿sí ve? ¿Por qué hay moralidad objetiva? Eso era la pregunta. Okay. Entonces, cerebros son diferentes. No puede tener una moralidad objetiva si cada cerebro es diferente. Si el naturalismo no puede proveer para las precondiciones de inteligibilidad. Okay. Otra pregunta, o otra respuesta que pueden darte. Necesitamos moralidad para beneficiar nuestra sociedad. Ok. ¿Pero por qué? Eso no era... Eso es porque tenemos moralidad. Porque la sociedad necesita eso para beneficiar a todos. Ok. Puede ser que dicen, sin moralidad objetiva hay desorden en la sociedad. Y, bueno, ¿estás de acuerdo, cristiano? ¿Okay? ¿Tú viste lo que pasó antes del diluvio? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes que cuando personas no están siguiendo su moralidad, puede causar muchos problemas para la sociedad? Eso se llama pecado. ¿Okay? Pero eso realmente no pertenece con su pregunta. ¿Sí? Tú quieres saber por qué hay moralidad objetiva. Porque también Cristiano sabía que cuando había personas no siguiendo moralidad objetiva, seguí existiendo. ¿Sí? Porque no requiere que personas sigan eso para que haya esa moralidad.
También puede ser que hay una sociedad que piensa que es bueno matando a un grupo de personas y por eso esa sociedad cree que eso es moral. Si ve que eso no es consistente. Por ejemplo, pensando en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, personas así. ¿Sí ve? Ellos pensaron que en su sociedad era bueno matar a otras personas. No puedes decir que ellos son inmorales según ese pensamiento, porque era moral para ellos. ¿Inmoralidad es basado en qué? ¿Su opinión? ¿Sí ve? No. La otra cosa, yo no entiendo por qué vas a pensar que eso es beneficio de tener este concepto, esta cosa que no cambia, que es moral objetiva, si tú crees que el universo fue hecho por caos, por chance, por evolucionismo. ¿Sí? Si piensas que el mundo funciona así, o fue creada en esa manera, ¿por qué puede ser que no hay moralidad y tú haces lo que quieras? Sí, algo como moralidad objetiva es algo que es constante y firme y ordenado. Entonces no debes tener problemas con desorden. ¿Sí? Pero Manuel, eso parece como difícil de responder. Solamente tienes que dar cuenta que ellos están tratando de hablar como tú sin hablar de su Dios. Si tú tienes una razón de tener orden, ellos no. Su base de razonamiento es evolución y chance y caos. Díceles. ¿Sí, no? Ya saben por su discernimiento que son insensatos o burladores. Entonces hace como Elías y díceles lo que son. Muestra lo que son a ellos. ¿Sí, no? Bueno, siguiendo. Las leyes de lógica, vamos a hablar de esa precondición. ¿Okay? Y puede ser que das preguntas cuando hablas de eso, como de dónde vienen las leyes de lógica, por qué hay leyes de lógica, cosas así puedes preguntar para ver cómo responden y ver lo que son. ¿Sí? Y la cosa rara, hermanos, es que naturalistas, ¿okay? Ellos usan las leyes de lógica. ¿Sí? Ellos usan eso como su base de razonar. Pero esas leyes son inmateriales, son universales y son conceptos. Entonces no son cosas naturales. Yo no puedo aguantar la ley de no contradecir. ¿Sí, va? Entonces naturalismo no puede explicar por qué hay estas leyes. Entonces su meta es mostrar eso. Eso es inconsistente. ¿Okay? Y puede ser que dicen que yo no creo en su Dios, pero yo puedo pensar, yo puedo razonar. Y eso no pertenece al argumento. ¿Sí, ve? Yo pregunté por qué hay leyes de lógica. Yo no preguntaba si usted tiene leyes de lógica. Eso es otra pregunta. Y no creyendo en Dios no significa que no hay Dios para que puedas razonar en el principio. ¿Cierto? Bueno, puede ser que respondan de esta manera. Las leyes de lógica son reacciones químicas en su cerebro. Otra vez. Es basado en impulsos eléctricos, en cosas pasando en su mente, en química, en su cerebro, no su mente. Se ve una diferencia con eso. Mente es conectado con su alma. Naturalistas no creen eso, creen en su cerebro. Y cuando dicen mente, están hablando de el resultado de su cerebro teniendo reacciones químicas. Que es usted pensando que piensas cuando no piensas. Todo es determinado por reacciones de la ciencia empírica. ¿Sí? Otra vez, el problema es que cada cerebro es diferente. ¿Okay? No puede tener leyes de lógica que son universales si cada cerebro reacciona de una manera diferente. Y después pueden decirte, no, Manuel, es que no me entendiste, Manuel. ¿Okay? Es que las leyes describan cómo el cerebro piensa. Ya son descripciones de la manera que su cerebro piensa. O hay un problema con eso también. Porque estamos hablando con personas que son ilógicas.
¿Se cuenta de eso? Son irrazonables. Entonces, si las leyes de lógica son maneras de describir como usted piensa, entonces según su cerebro, nunca puedes quebrar una ley de lógica. Pero eso no es cierto. Hay personas que hacen falacias lógicas siempre, como el agnóstico ateo a quien estás hablando. ¿Sí? Hay personas que quebran las leyes de lógica. Entonces son aparte de su cerebro, de su forma de pensar. No puede ser incorrecto si una ley es basada en cómo usted piensa. ¿Tienes eso? Okay. El punto es que hay personas que son irracionales y puedes preguntarles. Hay personas que no saben cómo hacer lógica, que no piensan bien y van a decir que sí, y con eso mostrarse que son inconsistentes. Y tú puedes decir, pero tú dijiste que es basado en cada cerebro y las leyes de lógica solamente describe cómo ese cerebro piensa. Entonces, leyes de lógica son diferentes según el cerebro de quien estás hablando. Mi cerebro es diferente que el suyo, bla, bla, bla. Okay. Otra vez, puede ser que ellos dicen después de eso, las leyes de lógica son convenciones. Es decir, que son basados de su sociedad. Ahora, si ve que todo tiene que ver con sociedad o ciencia empírica, siempre es como están repitiendo la misma cosa. Es que ya votaron filosofía y ya votaron a Dios. Más que todo el Señor y la Biblia, ¿sí ve? Pero suena muy bonito, porque usan palabras grandes y parece como son inteligentes, intelectuales por eso. Pensadores libres. Sí, libre de la verdad, exacto. Claro. Claro. Las leyes de lógica son convenciones basados en la sociedad. Pero sabemos, hermanos, que hay sociedades diferentes. Otra vez, Hitler. Otra vez, una sociedad comunista como Mao Zedong. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? ¿Las leyes de lógica ahí son diferentes de los Estados Unidos? ¿Sí ven? Eso no tiene sentido. Sabemos que las leyes de lógica son universales, que funcionan donde sea. ¿Sí ven? También. Entonces eso es arbitrario, porque depende de su tipo de sociedad, va a cambiar. Bueno, mi sociedad lo hace mejor que esta sociedad. Cuando dices eso, estás mostrando que hay algo que es mejor. ¿Cómo sabes eso? Es como si fuera que había un estándar sobre las leyes de lógica. Sí, otra vez, Dios. Solamente puedes decir que eso es diferente, no mejor o más maluco. ¿Sí ves la diferencia? Estás viendo, hermanos, que la Biblia, el Dios del libro, Jesucristo, está en los pensamientos de todos. Porque personas hablan en esa manera, reflejando y mostrando que hay cosas mejores o más malucos, que hay bueno, que hay malo, que hay consistencia, cosas así. ¿Sí? Todo eso muestra que Dios habló con ellos aquí, pero están deteniendo la verdad con injusticia. Bueno, siguiendo. Puede ser que dicen a ti, para terminar, son una propiedad del universo. Y eso suena como monismo otra vez. Como si fuera que el universo puede dar cosas. No, el problema de eso, hermanos, es que el universo cambia. ¿Sí, ven? Está llegando a su fin. Entonces, ¿que las leyes de lógica cambian tanto como el universo cambia? No. ¿Sí, ven? Entonces, ¿eso es qué? Eso muestra que su pensamiento, su cosmovisión, no puede proveer para la precondición de su habilidad de tener leyes de lógica, porque ya llegaron al fin que son naturalistas hablando del universo y sus propiedades, ¿sí ven? Pero el universo cambia, entonces las leyes de lógica deben cambiar también. Y no cambian, entonces eso no funciona.
Eso no es una respuesta buena. La cosa rara con los que siguen monismo, como hindúes y todo eso, cuando dices que hay una ley de no contradecir, van a decir, eso es un concepto occidental. Yo no creo eso. Eso es muy raro, ¿no? Decir algo así. Porque tú puedes responder, ok, entonces lo crees. Y ellos dicen, no, no creo en eso. Ah, pues entonces lo crees. No, no, es que Manuel, no entiendes. Yo no creo en contradicciones, entonces lo crees. Si ve que yo respondí según su fatuidad y ellos ni siquiera entienden lo que estoy diciendo. ¿Ves? Están diciendo una cosa, pero creen otra cosa aquí y acá. ¿Okay? Bueno, la tercera precondición. ¿Okay? La uniformidad de la naturaleza. Y recuerda que eso es diferente que uniformitarianismo, que piensa que por lo que está pasando aquí puedo asumir que el pasado era exactamente así y el futuro será exactamente así. No, cristiano, tú crees que Dios te dio promesas aquí, como vimos, como en Génesis 8, diciendo que Dios va a mantener la naturaleza de una manera hasta que Él actúa de una manera grande otra vez. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Sí, no? Entonces, es muy diferente. Suenan similares, pero no son. Puede ser que preguntas a ellos. ¿De dónde sale la uniformidad de la naturaleza? ¿O por qué hay uniformidad en la naturaleza? Vea las preguntas. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Las preguntas que muchos científicos evitan estos días. No me importa por qué, suena como Buda. Como si fuera que por qué es una pregunta mala. No, no quieres preguntar o pensar en por qué, porque por qué te lleva aquí. ¿Sí? Bueno. Puede ser que ellos responden a de dónde sale o por qué. Dicen a ti, todos saben eso, pero ¿eso es qué? Eso no pertenece a mi pregunta. Yo no preguntaba si todos saben de uniformidad. Yo preguntaba de dónde sale o por qué hay. ¿Sí la diferencia? Okay. Entonces, todos sabiendo no tiene que ver. Puede ser que sigan. Las propiedades de materia causa que conforma en una manera uniforme. Eso suena muy intelectual y todo eso, ¿cierto? Okay. Pero el problema, hermanos, es que propiedades no causan leyes, no causan cosas. Okay. Agua tiene propiedades. Eso no significa que las propiedades de agua causan frío o algo así, ¿no? Si la existencia de agua siendo como hielo y tocando mi piel, que causa que siento frío, pero eso es causado por mis hierbos llegando a mi cerebro diciendo, vea, hay algo sacando, absorbiendo calor de su piel, debe sacar eso. ¿Sí? Eso es diferente. Necesitas un agente para causar algo como uniformidad naturaleza. Y propiedades no son agentes. Agentes son personas, personas que pueden causar, que pueden tomar decisiones, que pueden tener intenciones de algo, que puede ser sobre algo. ¿Sí? Pero para que sepas, vamos a escuchar esa respuesta otra vez y vas a ver que también es arbitrario. Okay. Las propiedades de materia causa que conforman de una manera uniforme. Oh, voy a traducirlo. La naturaleza es así y ya, no tengo respuesta. Ok, bueno, el creador creó todo y es así, no voy a responder. O para ser más técnico, las propiedades del creador decidiendo por su palabra hablar causó que había uniforme en la naturaleza. ¿Sí? Yo puedo sonar así muy inteligente, pero es la misma cosa. ¿Sí? La diferencia es que estoy realmente siendo arbitrario si la Biblia lo dice. Eso es la diferencia. Otra respuesta. Siempre era así, hablando de la uniformidad de la naturaleza, siempre era así antes.
¿Okay? Entonces será así. Okay. Pero ahora, ese agnóstico ateo está asumiendo que ellos saben el futuro, que son 100% cierto sobre eso. Y no puedes asumir eso. Tú puedes ver el futuro, yo no, pero yo conozco a alguien que puede. Por eso confío en él. ¿Sí ves? Génesis 8:22. Pero no esta persona. Ellos solamente están asumiendo eso. Eso es arbitrario. ¿Okay? También para que sepas, esto es suplicando la pregunta. ¿Okay? Estás asumiendo que hay uniformidad en la naturaleza para decir que hay uniformidad en la naturaleza. Siempre era así, entonces será así. Bueno, déjame mostrar ese concepto utilizado de una manera que parece muy estúpida. Yo soy inmortal porque nunca morí. ¿Sí? Nunca morí antes, entonces nunca morirá. Y si tú dices algo, gente te mira como eres un loco estúpido. Que todos saben que vas a morir. ¿Por qué? Porque tienen datos, evidencia de eso. ¿Sí ves? Tienes que ignorar datos para decir que siempre será así. Hay datos aquí en la Biblia sobre el futuro que estás ignorando. ¿Eh? También la Biblia habla sobre uniformitarianismo, que esto muestra. Siempre era así y siempre será así. Vamos a 2 de Pedro 3, para que la Biblia habló sobre esas personas, para que lo veas. 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores, ¿verdad?, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿en dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Siempre era así, siempre sigue así. Y están pensando que en el futuro será así, porque están ahí burlando sobre Jesucristo regresando en su segunda venida. Eso no va a pasar. Vea que tú dijiste eso, cristiano, tanto tiempo que Jesús regresará y él no lo hizo, entonces nunca pasará. Uniformitarianismo. ¿Sí? Cristianos no piensan así. Creemos que hay uniformidad en la naturaleza, pero sabemos que Dios puede actuar y hacer cambios. Eso es la diferencia. ¿Okay? Y para que sepas, versículo 5, ¿okay?, porque ellos ignoran esto voluntariamente, ¿sí ven? Ignoran ¿qué? Que los cielos fueron el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegando por agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ya? Ignoran la destrucción de agua y están ignorando el futuro que está escrito aquí sobre el mundo siendo quemado por fuego. Entonces hay mundos diferentes, hay siglos diferentes. Y ¿sabes qué? El Hijo, Él hizo los siglos. Con eso hay más que uno. ¿Verdad? Uniformitarianismo es falso. Bueno, hablando de valor humano y voluntad libre, y vas a ver que las preguntas también tienen agregadas esta prueba A y P. En la pregunta, porque la verdad es que personas que argumentan contra voluntad libre y contra el valor de los humanos, que hablan contra eso, eso es completamente inconsistente. Porque ellos viven en una manera que muestra que valoran otras personas y que pueden tomar decisiones de su voluntad. ¿Sí ven? Por ejemplo, puedes preguntarles: ¿por qué tenemos voluntad libre si andamos por reacciones químicas que determinan todo?
Si su forma de actuar es basado en químicas, eso no es voluntad libre. Eso realmente es una reacción científica decidiendo para ti lo que vas a hacer, no lo que debes hacer. Este concepto de deber no existe. ¿Sí, no? O puedes preguntarles, ¿por qué valora su familia si no hay propósito en esta vida? Buena pregunta. ¿Cierto? Si todo es una ilusión, ¿por qué vives como no hay, como no es? ¿Por qué estás valorando? ¿Por qué estás mostrando amor a su familia si amor es solamente una reacción química y no es algo real? ¿Sí? Si no hay valor en su hijo o su esposo o esposa, eso no tiene sentido. ¿Sí? O hablando de voluntad libre, si todo es por destino, hay personas que quieren correr al destino, ya vimos los hindúes, calvinistas, todos ellos corren al destino, cosas predeterminadas, ¿sí? Y si lo haces cristiano, no crees la Biblia. Pero que sepa, no crees la Biblia. Es cierto que Dios predetermina cosas, como por ejemplo que yo, Manuel Hernández, podía ser nacido en noviembre, el 29 de noviembre de 1986. Gloria a Dios. Pero Él no decidió lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo tenía que tomar esas decisiones, ¿verdad? Si todo es por destino, ¿por qué hay un sistema judicial? Eso es muy importante. Porque hay muchos que quieren decir que todo es hecho por destino, es por eso que estamos pecando, porque Dios, quieren echar la culpa a Dios por sus pecados y cosas así. Y solamente tienes que mostrarles que eso es inconsistente porque no viven así. Ellos quieren juicio por cosas que pasan de personas que actúan contra ellos. Y no debes sentir así si fue destinado antes que van a ser así. Ellos no tenían control, no tienen culpa. Y nadie cree eso. ¿Sí, ve? ¿Qué vas a decir cuando estás ahí cruzando la velocidad? Una policía te pone al lado de la autopista y te dice, ¿tú sabes que estabas cruzando el límite de velocidad? Tú vas a decir, no, eso fue predestinado. Yo no tenía nada que ver. Vas a responder así. ¿Y tú crees que la policía va a creer? ¿O ellos van a darte un boleto? ¿Sí, ve? Pero hay personas que son locos o tienen problemas mentales. Sí, ellos son excepciones. Y excepciones prueban reglas, ¿sí ven? Porque si la excepción es contra la regla, ya no es una excepción. Eso derrota la regla y no debemos tener la regla. Pero excepciones existen porque la regla de que personas actúan según su voluntad libre y por eso deben pagar o tener consecuencias por sus acciones. Eso es la cosa general, eso es la cosa objetiva. ¿Basado en quién? Cristiano del Señor. Él te hizo conforme a su imagen. Sí, la imagen es corrupto en el momento, pero eso no significa que no tienes otras partes de esa imagen. Por ejemplo, moralidad, conciencia en su corazón, sabiendo que cuando haces mal hay consecuencias, es por sus decisiones. ¿Sí, no? Entonces, personas que tratan de decir eso solamente dicen, darles una pregunta que muestra que ellos son inconsistentes. Ellos no viven según eso. ¿Okay? Bueno, confiando en sus sentidos y memoria. Otra precondición. ¿Okay? Puede ser que estás hablando de eso. Y puedes preguntarles, ¿por qué confías en sus sentidos y memoria? ¿Okay? Y puede ser que ellos respondan de esta manera diciendo, tiene valor sobreviviente. Es por eso que confío en mis sentidos, porque me da valor para sobrevivir. ¿Sí? Okay. Pero eso no pertenece, esa respuesta. Parece que pertenece, pero no. Porque cuando estás preguntando por qué confías en sus sentidos, ¿sí? Confiar tiene que ver con sabiendo que sus sentidos y memoria son ciertas. ¿Sí? Estás preguntando por qué algo es cierto, no porque algo es bueno para sobrevivir. Eso no tiene que ver con algo siendo cierto o falso. Porque si su memoria es falsa,
Eso no ayuda. No puedes confiar en eso. Puede ser que hay un valor sobreviviente en rechazando memorias falsas. ¿Sí ven? O no confiando en sentidos falsos, que vas a pensar incorrecta sobre algo. Y para que sepas, para ser más simple, tiene valor sobreviviente. ¿Sabes qué? Hay flores que tienen valor sobreviviente, por eso hay hierba, por ejemplo, hierba por ahí. Puede crecer en un pedazo pequeño de tierra y pueden sobrevivir muy bien. Eso no significa que tienen sentidos y memoria. Son cosas diferentes. El valor sobreviviente de algo tiene nada que ver con confiando en sus sentidos y memoria. Pero suena así. ¿Okay? La última precondición. ¿Okay? Racionalidad en discusión. ¿Okay? Y tú puedes preguntarles de dónde sale racionalidad. ¿Por qué puedes razonar en el principio? ¿Sí, no? Y puede ser que ellos responden que son axiomas. No, esto es algo común, ¿cierto? Porque ya rechazaron a Dios, el Señor, que da esa posibilidad de razonar. Entonces tienen que tener sus conceptos abstractos. Eso se llama platonismo, si querías saber eso, pero no importa. Quieren sus conceptos de razonar, pero no la persona. Y otra vez, conceptos no pueden dar conocimiento. Solamente personas, agentes, pueden causar cosas. Pueden intencionar de hacer algo, no un concepto. ¿Sí, no? Eso es la manera de no responder, ¿sí? ¿No? Pero si quieres responder, puedes decir, ¿me estás diciendo que tienes fe en axiomas? Pero pensé que no tenía fe, que estás ahí diciendo que fe es tan maluco y todo eso. Usted teniendo fe en su vida, eres un estúpido, bla, bla, bla. Eres necio, bla, bla, bla. Pero tú tienes fe en conceptos. Usted tiene fe también. No tengo fe, es que los conceptos existen y yo acepto eso. Fe es que la sustancia en cosas que se esperan, la demostración en las cosas que no se ven. ¿Tú puedes ver un concepto como un axioma? No. Pero lo demuestras, eso es fe. Estás confiando en ese concepto. Eso no tiene sentido porque no puedes confiar en una cosa que no tiene personalidad. Hay muchos problemas con eso. ¿Sí? Pero el problema, hermanos, es que ellos quieren razonar, pero también quieren rechazar el Dios que da razonamiento. Eso es lo que quieres mostrarles. ¿Sí? Bueno. Vas a usar estas dos maneras de no responder. ¿Okay? La meta es para que ellos se callen o dejan de hablar un tiempo para que usted por fin pueda ayudarles y mostrarles Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Porque si personas son esto, ellos les gustan escuchar su boca. ¿Sí? Entonces cuando dejan de hablar, van a escuchar a ti por fin. Y tú puedes dar la palabra de Dios que va a afectar su corazón. Eso es la meta ahí. También puede ser que después de haciendo esto, que por fin van a escucharte, cristiano, y ya puedes mostrar otras evidencias según su cosmovisión, ¿sí ven? Y en esa manera vas a ser eficaz porque ya estás santificando el Señor en su corazón y dando una respuesta sobre razón de la esperanza que tienes con mansedumbre y temor. Estás cumpliendo primero de Pedro 3, 15 y 16. Y eso es la meta. No es que evidencia es malo, evidencia está bien, hermanos, pero debes entender que evidencia es interpretada según cosmovisiones. Por eso es más importante que tienes esto encima para que cuando estás interpretando la evidencia lo haces según la Biblia. ¿Sí ven? Entonces, bueno, si quieres saber evidencia, eso es bueno, hermanos, pero debes entender que a veces tienes que mostrar que el problema es realmente cosmovisiones y no la evidencia física que está ahí.
Pero lo que me gusta con esto, hermanos, con este tipo o esta manera de responder, como ya vimos en todo, de parte 3 de evangelismo, ¿okay? No tienes que saber cosas de ciencia empírica. No tienes que tener respuestas a todas esas cosas. ¿Cómo puede ser que había un diluvio? ¿Cómo puede ser que esto pasó? Bla, bla, bla. ¿Cuántas animales estaban en el arca? No tienes que saber nada de eso. ¿Sí ve? Solamente tienes que tener una mente lista de recibir la sabiduría de Dios y de su libro aquí. Y esa sabiduría en la Biblia cambiando su manera de pensar para que das cuenta que cosmovisiones, eso es el problema real de este asunto. ¿Sí ven? Tiene que ver a dónde está su corazón. Eso es el problema, no es la evidencia. Y si entiendes eso, cristiano, vas a enfocar en mostrando o demostrando eso a personas con quienes habla cuando estás evangelizando, para que ellos puedan ver que el problema es ellos mismos, no la evidencia. ¿Okay? Eso es preeminente. Tú quieres pensar como Cristo, ¿no? Cristo pensó en esta manera y vamos a ver eso en la conclusión. Voy a dejarlo ahí. Tú quieres pensar como Dios. Eso es como Dios piensa. Dios sabe que su cosmovisión es cierto, por eso Dios es verdad. ¿Sí ve? Bueno, vamos a concluir por fin esta serie de evangelismo en la próxima clase. Vamos ahora y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ayudándonos a ver cómo debemos responder según cosmovisiones. Ayuda a nosotros más que todo seguir a su dirección, Señor. Queremos evangelizar según su Espíritu Santo. Ayúdanos para crecer en discernimiento, en entendiendo y viendo que personas hablan básicamente en la misma manera, Señor. Para que podamos dejar que sus respuestas que están en nuestros corazones salen de nuestras bocas. Y podemos hablar de ti y su Santa Biblia. Damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo oramos. Amén.